Más allá que evidentemente nos falta la cuestión presencial, obviamente, esto nos permite reunirnos con mucha gente al mismo tiempo, y es un valor importante que hayamos tenido esta tecnología en la circunstancia que nos toca vivir de pandemia. De cualquier manera, y quiero aprovechar esto para darle un abrazo, y un abrazo de doble vuelta, como dice una parienta mía, a todos los que nos están escuchando y viendo. Es una gran oportunidad que tenemos y vamos a mirarlo en un lado positivo. No hemos tenido que trasladarnos a ningún lugar. Desde el propio espacio que tenemos en nuestras casas, estamos aprovechando para vernos con todos. Y lo fundamental de esta reunión es que prácticamente desde la Revolución Industrial, cuando fue ese gran avance del mundo donde pudimos multiplicar las energías humanas, hoy tenemos una revolución tecnológica como jamás sospechamos hace pocos años atrás. Y la vamos a aprovechar. La vamos a aprovechar porque el Círculo quiere seguir trabajando como lo hizo siempre y llegar a todos los rincones posibles para que de esta manera, como decía Chicho recién, podamos tener una evolución en todo lo que es el presente para poder marcar el futuro. Y estamos hablando de personas que vienen con una gran experiencia, y Silvia Larrufa, a pesar de que es joven, ha tenido una inquietud militante, no solo por aprender, sino también por trabajar y luchar por un mundo mejor. Esto se ve en todo lo que hace a su currículum, y que en ese sentido, como politóloga, doctora en ciencias políticas, docente, y ahora fundamentalmente en lo que nos atañe al presente como funcionaria nacional. Conocemos, porque hemos pasado muchos por estas experiencias, que nunca nos alcanza el tiempo, pero para ella sí, siempre hay tiempo para poder transmitir lo que se está haciendo en lo que se busca para el futuro. Y yo creo que esto era lo fundamental en el día de hoy, que podamos, a través del Círculo, crear esta correa de transmisión entre los seres humanos para buscar que a través de la ética política podamos llegar a esa humanidad que queremos. Así que yo creo que presentarles a Silvia Larrufa, esto es suficiente, porque lo más interesante que está por decirse lo va a decir ella. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer institucionalmente al Círculo de Legisladores por la invitación, y particularmente al doctor Basile, que siempre es tan generoso con la disponibilidad del Círculo para distintas actividades. Ayer compartía con Néstor que el Círculo de Legisladores de la Nación colabora con un grupo de ex legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y que queremos que la ciudad tenga también por ley su propio círculo, y nos han dado no solamente el espacio físico, sino muchas veces el apoyo jurídico para avanzar con esa iniciativa que todavía no es ley. A Néstor, muchas gracias por pensar en que podía compartir con ustedes algo de lo que se hace desde el gobierno nacional, y doble gracias que me dijo joven recién, así que ya con eso gané el día, hoy me voy a dormir contenta. Realmente me parece interesante y antes que veo a varias y a varios amigos de Fundejus, muchas gracias. Es un enorme placer para mí integrar esta organización de la sociedad civil, y además contarles a todas y a todos que aprendo un montón de cada una de los hombres y mujeres que la integran y tienen un compromiso muy grande por hacer del servicio de justicia cada vez un servicio de mejor calidad, más cercano a los hombres y las mujeres de carne y hueso, y que resuelvan los conflictos de verdad. Sabiendo que falta mucho, pero siempre dispuestos y dispuestas a
a militar desde su lugar o desde su conocimiento con esa causa, así que gracias de verdad por estar. Les decía que me parecía muy interesante la propuesta de Néstor, de que diferentes funcionarios y funcionarias del gobierno nacional podamos compartir parte de la gestión y después en un diálogo poder ahondar en las cuestiones que resulten de mayor interés. Habíamos pensado esta actividad antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria, y obviamente la idea era poder delinear las principales estrategias de seguridad desde la perspectiva federal, pero creo que hoy es importante transmitir lo que el ministerio que conduce la doctora Sabina Frederick está realizando en materia de seguridad para colaborar en la emergencia sanitaria. Como todos los aspectos de esta emergencia implicaron una necesaria reconfiguración de las prácticas, de los objetivos y un redireccionamiento de los recursos, en muchos casos actividades que no estaban pensadas y también que nos plantean desafíos de manera cotidiana. El primer decreto del presidente, que es del 12 de marzo declarando la emergencia sanitaria, significó que la ministra Frederick conformara el Comando Unificado de Seguridad COVID-19. Allí un enlace por cada una de las 4 fuerzas federales y 2 o 3 funcionarios políticos que vamos rotando, porque el comando funciona de lunes a domingo, sin feriados, de 7 a 22, pero entre el 20 de marzo y el 20 de abril estuvimos las 24 horas en el comando, aunque el horario formal fuese de 7 a 22. No solamente supervisando la realización de los operativos de control a efectos de garantizar que se cumplieran por lo dispuesto por el presidente de la Nación en materia de aislamiento. Llevamos realizados más de 10 millones de controles con alrededor de 50.000 personas que han sido notificadas o iniciadas alguna causa por incumplimiento del aislamiento o retención del vehículo también por estar circulando sin el debido certificado habilitante de circulación, sino que las 4 fuerzas han participado de los operativos de repatriación de los argentinos varados en el exterior, tanto en su regreso al país, haciendo de apoyo al control sanitario y después acompañando en el retorno, gracias a la articulación con el Ministerio de Transporte, sino también con el traslado de extranjeros que estaban por todo el país, por diferentes causas, no solo turismo, religiosas, por trabajo, visitando un familiar, y todavía hay. Y ese tránsito, al no haber transporte público, no ser argentino residente y por lo tanto no poder tramitar un certificado de circulación, no es tampoco tan sencillo. La tarea que se hace en los pasos fronterizos, en los que están semicerrados, es decir, que solo se permite el tránsito del transporte de carga para garantizar que el aislamiento no genere desabastecimiento en ningún lugar del país y tampoco en los países vecinos. Pero tenemos 8 pasos de los más de 150 que están abiertos para el ingreso de argentinos y argentinas que estaban en otros países, y a ellos también hay que hacerles un control sanitario, hay que facilitarles el regreso a su hogar. Hay provincias que dispusieron de aislamientos sanitarios en lugares específicos y hay que articular todo ese despliegue. Así que casi de manera permanente estamos dando respuesta a los diferentes desafíos que se nos presentan.
Y le contaba a Néstor ayer cuando hicimos la prueba que en particular desde el área que me toca llevar adelante, que es de programación federal, la relación con las provincias, creo que entre las cosas positivas que van a surgir de esta experiencia, puedo decir, y estoy muy contenta que sé que hay hombres y mujeres de todas las provincias, que hemos trabajado sin ningún tipo de miramiento político electoral y con la misma convicción de que estábamos protegiendo la salud y la vida de los argentinos y las argentinas. Por supuesto que a veces hemos tenido diferencias de criterios en la interpretación de los diferentes decretos de necesidad y urgencia o resoluciones administrativas que emitió el Poder Ejecutivo Nacional. Diferencias de criterios que tenían que ver con cómo cuidar mejor de nuestra población. No que tenían que ver con ningún tipo de especulación política partidaria. Y entonces muchas veces hemos necesitado recurrir a este mecanismo de encuentros virtuales para poder acordar con las provincias que los que tenemos son límites geográficos y no fronteras, y que si bien entendemos que alguna provincia extreme algunas medidas porque tiene pocos en ningún caso, y la provincia de al lado a lo mejor tiene una importante cantidad de casos, el tránsito, especialmente el transporte de carga, estuvo siempre permitido, el abastecimiento era un concepto que acompañó la definición del aislamiento desde el día 1, así expresado por el propio presidente de la Nación en su primera conferencia de prensa, que generalmente los hombres, que son los trabajadores del transporte, hacen muchos kilómetros, que no es posible que no puedan parar en ningún lugar, en ninguna provincia, que no hubiera estaciones de servicios disponibles para estos trabajadores, ya sean argentinos o de países limítrofes, porque además se les hace controles sanitarios obviamente en el ingreso y en diferentes controles que hay, tanto federales como de las policías provinciales en las diferentes rutas del país. Y así todo el tiempo hemos ido y vuelto, pero sinceramente cada una de ustedes y cada uno de ustedes puede estar tranquilo que tiene un gobierno provincial que se está ocupando de que se respeten las indicaciones generales en pos de la protección de la salud de nuestros habitantes. Y esta articulación creo que no se hubiera hecho posible si no hubiera sido en el marco de una emergencia sanitaria, con estas características de aislamiento. Si tenemos un contacto permanente que casi sin mediar ni protocolos, ni cuestiones partidarias, porque las cosas ocurren en el aquí y el ahora y hay que poder resolverlas de alguna manera. Trabajadores golondrinas que tenían que volver a su hogar, estudiantes universitarios que al decidir que no va a haber clases presenciales querían volver a sus provincias de origen, personas que se habían trasladado antes del 20 de marzo porque tenían algún familiar enfermo y ese familiar fallece y entonces quieren volver a sus domicilios, mujeres víctimas de violencia que requieren salir de la provincia donde están siendo victimizadas para irse a otra provincia donde hay un refugio o un hogar que las puede recibir, y ha implicado la articulación de una enorme cantidad de ministerios a nivel nacional y también de manera permanente con los gobiernos provinciales. Obviamente que el aislamiento también tuvo un impacto directo sobre la realidad criminológica. Es decir, el hecho de que la mayoría de los delitos comunes que se cometen en la República Argentina se cometan en el
sean contra la propiedad y se cometan en el espacio público, al haber ausencia de personas transitando y tanto despliegue de fuerzas de seguridad, disminuye. Sin embargo, las fuerzas federales siguieron con algunas medidas de investigación que dan como resultado que todas las semanas se logra decomisar alguna cantidad importante de sustancias ilícitas, también contrabando. Como ustedes saben, este aislamiento generó que se repotenciara el contrabando de cigarrillos, de tabaco, comunes. Así que hay que trabajar fuertemente en el tema contrabando, especialmente en la zona noreste de la Argentina, pero el más habitual disminuyó considerablemente, excepto obviamente los delitos que se cometen al interior del hogar, fundamentalmente la violencia de género contra las mujeres y los femicidios, que no se vieron modificados o por el contrario se profundizó los problemas de violencia contra las mujeres, que si bien son conductas arraigadas y repetidas, el hecho de estar en un mismo espacio de manera permanente seguramente hace más probable que aumente la regularidad y también el grado de violencia que se aplica en esa relación violenta. Así que ahí también con diferentes ministerios como el de Justicia y Derechos Humanos, el de Mujeres, Diversidades y Géneros, pero también con las 24 provincias, articulamos no solo para la protección, sino para que los servicios de emergencias telefónicas tengan algún mecanismo inteligente de respuesta. También pusimos a disposición de la ciudadanía el número 134, que es un número que históricamente recibía o denuncias por narcotráfico o por alguna situación de violencia institucional, y fue puesta a disposición de la ciudadanía para realizar denuncias vinculadas con el aislamiento. En los primeros días era un poco más sencillo porque en general se recibían denuncias del tipo: yo sé que Silvia Larruf acaba de volver de Estados Unidos y en vez de estar haciendo el aislamiento en su casa, la vi que fue a comprar o que sale todos los días a trabajar. Entonces ahí se chequeaba con migraciones si efectivamente esa persona había regresado del país, si había vuelto de una de las zonas que estuviera considerada como de riesgo, y en ese caso con las fuerzas federales, con la policía de la ciudad o con la policía de la provincia respectiva, se hacía el control y se disponía el cumplimiento si se corroboraba que esa persona no estuviera cumpliendo. Con el correr de los días, además, publicitamos esta forma de comunicación para que la ciudadanía sintiera que tenía un espacio más para denunciar si había algún exceso de parte del uso de las fuerzas por alguna de las fuerzas federales, donde tenemos decisión directa, y también estamos recibiendo, obviamente, de algunas policías provinciales que giramos a la provincia para que pueda tomar las decisiones que entienda pertinentes. La verdad es que nosotros, en todo uno puede ver el medio vaso lleno y medio vaso vacío. En este caso vemos con agrado, con expectativas, con optimismo, que las fuerzas federales rápidamente pudieron entender que este era un nuevo rol, porque el rol de control es un rol de cercanía con la comunidad, casi pedagógico también, más allá de que a todo aquel que andaba sin su correspondiente permiso se le iniciaba la causa correspondiente, pero que colaboraron con los operativos de cobros de las asignaciones universales, de las jubilaciones, todo situación de
que hubiera de aglomeración posible de personas, también nuestras fuerzas iban a colaborar. Y en este tiempo no hemos recibido más de 11, 12 denuncias, donde obviamente el área de control y transparencia está interviniendo. Hemos reformulado los protocolos de actuación para que las fuerzas tengan en claro cuál es su rol, pero en términos generales siempre recibimos una buena recepción de parte de la comunidad. E incluso sufrimos la pérdida de un prefecto que estaba en un puesto de control y una persona aparece de la nada, saca un arma, dispara, hiere y termina matando a un joven que estaba en Tierra de Fuego haciendo un control. Así que seguimos haciendo hincapié en la necesidad de que se comprenda que la seguridad implica la protección, implica estar cerca del vecino, que hay a su vez situaciones que requieren de una mirada específica, por ejemplo, no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva de derecho. Estoy pensando en el caso de los pueblos originarios, que tuvimos que trabajar junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas unos permisos especiales porque algunos de ellos o de ellas necesitaban salir de su comunidad para poder abastecerse. Entonces eso no estaba previsto en ningún lado, lo trabajamos desde el punto de vista federal. En todas las provincias hay comunidades originarias, así que lo fueron aceptando y fueron reconocidos no solo por las fuerzas federales, sino fundamentalmente por las policías provinciales, que tenían que facilitar que uno o dos de las personas de la comunidad se dirigiesen al lo que se llama el comercio de cercanía, que para ellos no es tan cercano. Pero después tuvimos que repensar que algunas actividades de subsistencia, como es el pastoreo de algunos tipos de ganado, ellos también lo hacen, y había que facilitar ese traslado sin generar aglomeración, sin estar en contra de lo que... ¿no? Así que tuvimos que ir pensando todo ese tipo de situaciones que todavía siguen siendo, ahora ya al haber más posibilidad de estar en el espacio público, también enfrentamos situaciones de protesta, de manifestaciones, y cómo hacer jugar el derecho a expresarse, ahí recuperamos, el derecho a expresarse ante las autoridades sin violar las pautas sanitarias básicas en materia de prevención del COVID-19. Así que realmente todo el tiempo estamos de alguna manera dando respuestas a desafíos nuevos día a día. Y sabemos, y quizás con esto voy cerrando y entramos en las preguntas, que además vamos a entrar en una etapa de transición, es decir, cuando todo el país pase a lo que es la fase 4, es decir, que va a haber una importante cantidad de actividades que están permitidas, pero el aislamiento social preventivo y obligatorio va a seguir siendo una disposición, es decir, que las personas en los grupos de riesgos no deberían estar por la calle, van a estar seguramente eximidas de ir a trabajar, que las actividades que de por sí impliquen aglomeraciones probablemente no estén permitidas, es decir, que va a haber mucha gente en la calle habilitada para hacerlo, pero que hay que mantener los mecanismos de control, nos va a implicar un gran desafío, por tres razones. Porque obviamente la recuperación del espacio público de parte
de la comunidad va a implicar también que se abren posibilidades para la comisión del delito, porque el que comete un delito urbano, estamos hablando de los delitos comunes, hace un cálculo de oportunidad y conveniencia. Si no hay gente en la calle, no va a salir, no va a ir a punguear al subte cuando hay 2 personas por vagón. Pero ya cuando eso vuelve, no a lo que estábamos acostumbrados, pero a un nivel de normalidad, va a volver a haber algunas actividades ilegales que presuntamente se pueden volver redituables, entre comillas, y ahí va a implicar que las fuerzas policiales, las policías de cada provincia y las fuerzas federales que cumplen tareas de seguridad ciudadana en varias provincias o en transporte público como el tren, tengan no solamente la tarea de control del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, sino también las tareas típicas de prevención del delito o de investigación en los casos que algún poder judicial así lo requiera. Y eso va a ser en un momento, al mismo momento, con fuerzas de seguridad federales y policías provinciales que tienen y van a tener un nivel de agotamiento mayor al habitual, porque si bien todas las policías y las fuerzas de seguridad están 24/7 los 365 días del año, obviamente que la presencia en los horarios no considerados horarios picos siempre es un poco menor. Durante todo el año hay licencias, y en estos momentos obviamente todo eso está cortado. Tenemos además, afortunadamente, muy pocos, pero tenemos algunos infectados COVID, y hemos tenido diferentes situaciones de 2, 3 y hasta 4 días de 10, 15 personas acuarentenadas porque había alguno que le había dado COVID positivo y era necesario esperar el resultado del grupo con el que habían estado para que puedan volver a tomar posesión de su trabajo. Entonces, esas situaciones nosotros ya las estamos previendo como los grandes desafíos de la nueva normalidad, de la etapa 5 que denomina el presidente, y por eso creíamos que era tan importante la labor pedagógica de las primeras semanas, de los operativos de control, porque hoy, como ustedes saben, lo más importante es la responsabilidad social para salir lo menos posible, solo aquellos que tenemos algún certificado habilitante, mantener la distancia, usar el tapabocas, utilizar agua y jabón para higienizarnos de manera permanente, en los casos de no ser posible, alcohol en gel, de manera de evitar la propagación exponencial de este virus. Y allí esperamos que todo este despliegue en las fronteras, en las rutas nacionales, en los ingresos y egresos de la ciudad de Buenos Aires, hayan servido para tomar conciencia de que esta es una situación donde dejó de ser un eslogan, y es verdad que cuando cada uno se cuida, está cuidando al resto. No es como cuando se discutía, o me tocó discutir en la legislatura de la ciudad, la norma que prohíbe fumar en un espacio cerrado de acceso público, donde nosotros planteábamos, bueno, vos podés fumar todo lo que vos quieras, pero esto tiene que ver con cuidar a los otros. Acá no es un problema de que uno se enferme o no se enferme, sino que es tan alto el nivel de contagio que el impacto sobre el sistema de salud hubiese sido, si no hubiéramos tenido este tiempo para el fortalecimiento, tan trágico que la decisión
sobre a quién se asiste y a quién no se asiste hubiera sido realmente compleja y difícil. Así que, sabiendo de este todavía desafío que nos queda de transición hacia la nueva normalidad, también estamos ya de a poco retomando las líneas generales de acción para erradicar, disminuir aquellos delitos que tienen más impacto en nuestra sociedad. Si les parece, que veo que hay un montón de preguntas, contesto preguntas. Gracias, Néstor, Chicho. No, por favor, y muchas gracias a vos. Ahí te estoy mandando las preguntas que voy recibiendo, y son muchas, ¿eh? Pero bueno, vos me dirás en el tiempo la respuesta. Si quieren, vamos por orden, Néstor, ¿las querés leer vos primero o no? No hay problema, no tengo inconveniente. Hay una pregunta sobre violencia de género, en particular sobre un municipio. Las mujeres en situaciones de violencia tienen derecho a circular sin ningún tipo de permiso especial, pueden seguir realizando las denuncias en cualquiera de las comisarías disponibles, tienen el 144 como número de emergencia y el 911 de la provincia, como siempre. Los servicios de asistencia y protección se reabrieron para que no sean solo virtuales en esta última etapa, así que hace 10 días más o menos que se declaró trabajo esencial a todos los servicios públicos de asistencia a las mujeres en situaciones de violencia de género. Obviamente que la pandemia dio cuenta de, o permitió ver mejor las falencias que teníamos en términos generales y específicas también en materia de seguridad, cuando hablábamos de mejorar los protocolos, de mayor capacitación, de más control para evitar situaciones de violencia institucional. No es que son cuestiones nuevas, que no las sabíamos o que nos toman por sorpresa. Obviamente que la asistencia a las mujeres en situación de violencia todavía es un gran desafío del Estado nacional, provincial y de los estados municipales, que obviamente muchas de nosotras entendemos que la creación de los ministerios de las mujeres a nivel nacional, y en este caso pertinente para la pregunta de la provincia de Buenos Aires, son pasos relevantes, pero que no cambian la realidad de un día para el otro, y que a veces la emergencia sanitaria nos obliga a colocar los recursos en la urgencia y las cuestiones que son estructurales se demoran un poco más en la implementación, pero se ha hecho mucho en estos 2 meses que ya llevamos de aislamiento social preventivo y obligatorio, para que los recursos que tienen los estados estén lo más disponible posible para nuestra comunidad y fundamentalmente para los niños, niñas y mujeres y niñas y todes que están en situación de violencia. Después me preguntan por la ruta 34, no me llama la atención, para ir de Salta hacia Jujuy. Hay controles que generan mucha molestia en la gente. Julio, ahí lamento decir que mucho para hacer no hay, que es parte de los costos que como sociedad tenemos. A ver, estoy silenciada. Ahí. Yo me veo. Adelante, adelante. Perfecto. Es parte de los costos que como sociedad tenemos que pagar. Sí,
no se permitiera el paso, ahí sí intervendríamos. Ha pasado entre provincias, no es este caso, pero sí que las provincias del NOA nos piden que todos vayan por la 34 y han cerrado otras, pero bueno, mientras los pasos estén permitidos, entendemos que sí es parte de la mirada federal de cómo reglamentamos los decretos del presidente de la Nación. 4 o 6 horas sí me parece igual demasiado. En general se pide que haya algún carril exclusivo para el personal de salud, para el personal de seguridad, y muchas veces para el transporte de cargas, y que el resto tiene que pasar por los controles. No hay mucho más. Son provincias con pocos casos. Así que piensen que a veces esa demora puede salvar vidas. Después tengo otra pregunta sobre la articulación legislativa, que es la otra tarea que tiene mi subsecretaría y de la cual no hablé nada, porque obviamente que la pandemia se llevó todo, aunque tuvimos una reunión virtual con la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. La tarea central ahí es no solamente participar de las reuniones de la Comisión de Seguridad Interior, de diputados y de senadores y de la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, y también la bicameral de seguimiento de implementación del nuevo procedimiento penal a nivel federal, sino colaborar en la elaboración de los proyectos de ley y de las propuestas de decretos reglamentarios de las leyes que se sancionen, colaborar asesorando a la ministra en esas tareas. Y nuestra intención es, a su vez, como tengo la doble función federal y legislativa, establecer vínculos, al menos vínculos de amistad institucional con las legislaturas provinciales y algunos consejos deliberantes. Plantearse con todo el país es más difícil, aunque son más de 2000, pero sí con las 24 legislaturas provinciales para compartir experiencias, y a veces hay muchas problemáticas que son comunes a pesar de las diferencias regionales, y otras que efectivamente son propias de cada una de las regiones del país. Así que ahí también nos espera una tarea distinta una vez que concluya el aislamiento. Y previo al aislamiento no había funcionamiento de la Cámara, así que lo único que habíamos llegado a hacer es invitar a diputados del oficialismo y de la oposición a la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior que hicimos el 13 de febrero en Tucumán, porque entendemos que obviamente el poder legislativo es una parte muy importante del sistema de seguridad y que debe participar en la formulación de los ejes estratégicos de cualquier plan federal de seguridad. Esperen que sigo. 34. Control específico para las protestas y manifestaciones sociales en la nueva normalidad. No, específico no. Hemos tratado de acordar y colaborar con los gobiernos provinciales en el caso de espacios que no hacían a la potestad federal, en el diálogo con las diferentes organizaciones a efectos de que si se iba a permitir algún tipo de expresión en el espacio público fuera respetando mínimas condiciones sanitarias. Finalmente el 1 de mayo no hubo, pero la semana siguiente, 6 y 7 de mayo, en varias provincias hubo, y en algunos casos como no había habido acuerdo y se consideró que había violación del aislamiento, hubo también situaciones de intervención de las fuerzas con detenidos y puestos a disposición de la justicia, que hay que decir que la justicia penal está también
exhausta con la cantidad de situaciones de control que le ha generado el propio aislamiento, con delitos que hacía algo que nunca pasan, que son el 205 y el 239, no es habitual. Entonces todo es un desafío para todas y todos, pero en principio los protocolos se sostienen. Nosotros creemos que siempre es el diálogo la mejor forma de resolución, que la violencia tiene que ser el último de los recursos, que las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales están para brindar seguridad al conjunto de la comunidad, incluso a aquellos que expresan sus demandas a un determinado gobierno local, provincial o nacional, pero el contexto de la emergencia sanitaria nos implica desafíos superiores. Así que por eso vamos también viendo en el día a día cómo se puede gestionar esa conflictividad para afectar de la menor manera posible el derecho a peticionar ante las autoridades, que es muy importante en cualquier régimen democrático, pero en un momento donde el conjunto de la política argentina está de acuerdo que hoy el principal objetivo que tenemos todas y todos es la protección de la vida y de la salud de las personas. ¿Cuándo está prevista la reactivación del transporte aéreo internacional? No tengo idea. Ministerio de Transporte podría contestar. Siempre se está pensando en la nueva normalidad, por lo que nos ha enseñado la experiencia internacional. Primero se va a reabrir el vuelo de cabotaje y después el internacional. Hasta ahí es donde sé, porque obviamente en el comando participa la Policía de Seguridad Aeroportuaria y conversamos de estas cuestiones, aunque no sean responsabilidad directa nuestra, pero no es algo que vaya a definir el Ministerio de Seguridad. Y de hecho todavía varios de los vuelos de repatriación de argentinos en el exterior los hacen los aviones Hércules de las Fuerzas Armadas. Otros los hacen empresas comerciales que trabajan para los gobiernos o de países que han permitido la operación de los vuelos internacionales, pero en el cortísimo plazo no creo que esta sea una de las actividades que se reinicien. Sigo porque se vuelven a aparecer las que ya contemplé. ¿Qué tipos de controles se hace con el transporte de carga, en especial con Brasil? En los ingresos se hace un control sanitario a cargo de Sanidad de Fronteras, que es un área del Ministerio de Salud, y en general Gendarmería, si es un paso terrestre, Prefectura, si llega a ser algún buque, o Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero en general carga no está viniendo por avión. Hacen los controles de los papeles, es decir, que la persona esté habilitada, que la carga sea lo que dice ser, que al principio era que sean actividades específicas de abastecimiento, y Sanidad de Fronteras hace el control básico, que es fundamentalmente tomarle la temperatura, que no estén arriba de 37,5, si a alguno les llega a dar positivo y ha pasado, se dispara el procedimiento sanitario, es decir, se lo lleva al centro de salud más cercano, se le hace el hisopado. Cuando venían al Malbrán tardaba como una semana en saberse si era positivo o no, porque solamente el 10% de los que son testeados terminan dando positivo, son síntomas muy comunes, y mientras tanto está aislado. Lo digo en masculino porque son todos varones los que conducen. Eso se hace con todo el transporte de carga que ingresa de cualquiera de los países limítrofes. Brasil hoy parece, da un poquito más de miedo, pero al principio con Chile, las provincias que estaban en la frontera tampoco querían saber nada, y ahora el ingreso de Bolivia también genera rispideces,
pero todos tienen un control sanitario y puede pasar también con choferes argentinos, obviamente, que en algún momento puedan llegar a contraer la enfermedad. Nosotros, en este contexto, donde al principio había muchos temores ciudadanos y gubernamentales, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad hizo un acuerdo con YPF que puso a disposición una cantidad, no recuerdo el número, pero en todo el país, de estaciones de servicio que están abiertas las 24 horas y donde pueden bajar, comprar comida, ir al baño, ducharse. Tienen un sistema especial de desinfección y de limpieza, pero no hay algo especial para Brasil, o para Chile, o para Bolivia, o para Paraguay, sino que todo ingreso y egreso del país tiene estas condiciones, y no están abiertos todos los pasos que habitualmente existen para el transporte de carga. Pero cerrar a veces nos puede desabastecer a nosotras, otras veces podría desabastecer a Chile, alguna zona de Uruguay. Entonces a pesar de la pandemia, el mundo globalizado sí ha estado, y hay que tomar los recaudos sanitarios necesarios. Por eso a veces las demoras, aunque 4 horas parece excesivo, pero insisto, a veces son los costos que tenemos que pagar para que estos controles se puedan realizar, pero no se puede prohibir algunas actividades que son básicas para que cada una de nosotros y nosotros podamos comer, lavarnos, seguir teniendo una vida más o menos regular en este contexto de aislamiento. Febrero. No me dicen que recibió la noticia que el hermano tiene COVID-19 y ella estuvo en contacto con él, que no le dieron respuestas claras, y no le hicieron el hisopado y le dijeron que tiene que esperar a que tenga síntomas. Sí, desgraciadamente el protocolo sanitario es así, excepto que esté en algunas de las poblaciones consideradas de riesgo, que hoy son los geriátricos, los lugares de encierro, las cárceles fundamentalmente, y ahora los barrios vulnerables, conocidos como villas, que tienen un protocolo especial que es el detectar, y se hace el hisopado con un criterio un poquito más flexible. Tampoco es a cualquiera, porque el problema es que si nos contagiamos ayer, pero no tengo ningún síntoma, me lo hacen hoy, capaz que me da negativo, y en 2 días me da positivo. Entonces, por eso se espera que tenga algún tipo de síntoma. Pero, si cualquiera de nosotros tiene fehacientemente confirmado que estuvo en contacto con alguien que ya sabe que es positivo, se tiene que aislar completamente y ante 37.5 ir a cualquier unidad febril cercana a que le hagan el hisopado. Habiendo estado en contacto con alguien que le dio positivo, pueden pedir con cualquiera de los síntomas que les hagan el hisopado. Cualquiera de los síntomas es dolor de garganta, algún tipo de tos seca, u obviamente fiebre. Con fiebre nadie lo va a dudar. El tema es si tengo los otros, pero no tengo fiebre. Si alguno de nosotros empieza con tos, pero no tuvo fiebre, y no estuvo en contacto con nadie que le dio positivo, no le van a hacer el hisopado. Con fiebre seguramente sí, a cualquiera hayan estado o no en contacto con alguien, en este caso particular, que se aísle del resto de su familia, es decir, que haga un aislamiento sanitario estricto, al menos por 14 días desde la última vez que estuvo en contacto con el hermano, y que ante el menor síntoma se acerque a la unidad febril que le quede más cerca y que dé cuenta de esta situación. Turismo de cataratas del lado brasilero. Sí, del lado brasilero hay muchas actividades que están
permitidas, pero lo que no puede ingresar es un brasilero a la Argentina. Solamente por Fox está semiabierto, porque al principio fue el lugar por donde más argentinos regresaron del exterior. Ahí la gendarmería hizo una tarea realmente titánica, para garantizar estructura chiquita, todos los controles, en un espacio que no es ni Argentina ni Brasil, jurídicamente eso no existe, pero digamos, en la práctica, y que migración a dar el ingreso. En un momento el municipio de Iguazú quiso cerrar todo, así que ahí fue complejo, pero por más que algunas actividades en Brasil estén permitidas, lo que no hay ingreso es de extranjeros a la Argentina. Los extranjeros están saliendo de la Argentina, por eso ustedes sí pueden llegar a conocer el caso de algún inglés, francés, chileno, brasilero, coreano, hay de todas las nacionalidades. Nunca pensé que era tan así, la globalización, de verdad lo digo, y todo el tiempo están saliendo, pero no hay ingreso de extranjeros al país. Las personas que vuelven de cualquier país tienen que hacer lo que se llama el aislamiento sanitario, es decir, 14 días encerrados en su casa, encerradas. Eso lo controla cada una de las jurisdicciones. Algunas provincias dispusieron hoteles especiales para eso, porque les resulta más fácil controlar así, y otras no, los dejan hacer esa cuarentena, ese aislamiento especial en sus hogares y disponen algún mecanismo de control presencial o telefónico para garantizar que los que vinieron de afuera estén más aislados que los que estamos el resto. Pero no hay, insisto, nada especial con los países limítrofes. Alguien pregunta que tiene familiares en Chile y quieren volver a la Argentina, consulado o embajada de Chile. En cualquier lugar del mundo, ustedes tienen algún argentino o argentina que quiera volver, se tienen que comunicar con el consulado o con la embajada. Hay un listado, depende de la disponibilidad de vuelos. En este caso de Chile pueden venir obviamente en auto, es distinto, pero en general, para informar en general. Y cuando hay más personas interesadas que capacidad en un vuelo, hay también prioridades que tienen que ver con la edad, con la salud y con ser personal científico o sanitario. A esos obviamente se les da prioridad para el regreso, pero de Chile están ingresando a la altura de Chubut, no me sale el nombre del paso ahora, casi todos los días, así que hay que tramitar, no es que me mando directamente para cruzar, hay que tramitarlo en el consulado o en la embajada para que se haga el permiso especial, le van a decir qué día puede volver, si tiene auto argentino va a poder ingresar, pero si el auto es chileno tiene que dejarlo en Chile y ver cómo se hace el ingreso. Todo eso se gestiona a través del consulado o la embajada, en este caso de Chile, pero insisto, de cualquier lugar del mundo en que ustedes conozcan algún argentino o argentina que quiera volver. Después me cuentan que en Radatili y Comodoro Rivadavia, sobre la ruta 3, se vio a una persona deambulando que pasó el control de Arroyo Verde, escondido en un camión, y me preguntan si hay situaciones similares. Uno nunca puede decir 100% que no a algo, porque ya acá hay un caso, con lo cual... pero en términos generales los controles se hacen. Chubut es una de las provincias con controles más fuertes de
de todo el país, pero que no se me enoje ninguno de otra provincia y me diga, ay, dijiste que esta, que la otra mejor, porque eso no está bien, pero la verdad que tiene controles fuertes, Chubut, con lo cual, si se conoce justamente es porque de alguna manera, si no fue ese control, en otro saltó la situación. En las rutas nacionales hay controles de todas las fuerzas y de las policías provinciales permanentes, incluso en horarios nocturnos, así que no creo que estas sean situaciones habituales. De hecho, a veces tenemos problemas porque algunas provincias no autorizan a que el transporte de carga vaya con 2 personas y hay tipos de actividades que requieren que vayan 2 transportistas y hay que gestionarles permisos especiales ante esas provincias. Después me pregunta si van a cerrar las rutas de viaje a las provincias y viceversa. En realidad, las rutas no están cerradas porque el transporte de carga estuvo permitido desde el primer día para garantizar el abastecimiento en todo el país. Lo que no tenemos permitido somos las personas deambular de un lugar a otro. Nuestra obligación de cada una de nosotros y cada uno de nosotros es quedarnos en casa. Algunos y algunas tenemos permitido movernos más allá de ir a hacer las compras diarias para el abastecimiento, que eso siempre estuvo permitido en el comercio de cercanía. Tenemos permiso para transitar un poquito más que la cercanía porque o somos personal de la salud, personal de seguridad, bomberos, funcionarios públicos, transportistas, personas que asisten en comedores, en merenderos, recién decía los servicios de asistencia a mujeres en situaciones de violencia, es decir, algunas de las actividades que desde el día 1 se consideraron esenciales o que se fueron incorporando a medida que íbamos avanzando de fase. En general, sacando el transporte de carga, yo no tengo autorización para ir de mi casa a, no sé, a Mar del Plata, porque no tengo ningún motivo que lo explique. Nosotros la semana pasada definimos que había un conflicto que se estaba dando en la ciudad de Bariloche, en una comunidad originaria, e intentamos resolver vía videoconferencia a principios de abril, y que no funcionó, y entonces resolvimos que era necesaria nuestra presencia en el terreno, y gestionamos permisos especiales ante la jefatura de gabinete, porque éramos todos funcionarios del gobierno nacional, pero nuestros permisos tienen que ver con la función específica que en general se hace en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, y pudimos trasladarnos a Bariloche en un avión de la Policía Federal, o sea, no en un avión de línea o comercial, para poder intervenir en ese conflicto. Pero si no, no hay autorización para moverse. ¿Hay autos en las rutas? Sí. Hay transportes de carga, hay extranjeros que están yendo a Ezeiza para irse del país, hay argentinos varados en el exterior que están volviendo y tienen que regresar a sus provincias, hay situaciones que se contemplan dentro del programa Regreso a Casa, que es para los que se fueron de vacaciones el 19 de marzo y se tuvieron que bancar el aislamiento fuera de su hogar y ya quieren volver, para los chicos que les decía universitarios, que quieren volver a sus hogares, para los trabajadores golondrinas. Entonces todo eso se le pide autorización a la provincia de destino, la provincia de destino dice sí o no, si dice sí, le consulta a jefatura de gabinete, cuando jefatura de gabinete le dice que sí, le manda el certificado, y la provincia le envía el certificado a la persona que lo solicitó. Es decir, que hay tránsito habilitado en las rutas nacionales y provinciales de todo el país. Pero eso no quiere decir que la regla general sea que esté permitido. El turismo es una de las actividades no consideradas esenciales en esta fase en ningún lugar del país.
sistema judicial. Bueno, el sistema judicial lento, ustedes saben que es todo un tema porque el problema judicial es de otro ministerio, no me debería meter, pero excede a la cuestión de la pandemia y hay una parte importante de la justicia que no está al 100%, recién ahora están incorporando mecanismos así de virtualidad, y la justicia penal, que tiene los problemas que ya tenía, más los que le trajo hacer cumplir el DNU del presidente, reteniendo vehículos, disponiendo devolverlos o no. Estoy pensando un caso en particular de un señor que le retuvimos el auto en el sur del país, y a los 10 días le dijo, ay, ahora ya tengo permiso, devolveme el auto, el permiso no era de verdad, la jueza está muy enojada, le acaba de poner una multa altísima, porque bueno, siempre hay alguno que se quiere hacer el piola, entonces situaciones que pueden parecer risueñas o datos de color, pero que no van a colaborar en el cortísimo plazo, resolver problemas que son más estructurales, y obviamente que a nivel federal, en materia penal, esperamos poder avanzar en la implementación definitiva del nuevo procedimiento acusatorio. Un diputado mandato cumplido, Ramón Bravo, quiere agradecerle al Gobierno Nacional la colaboración en materia de respiradores y material para el área de salud. Lo tomo y agradezco y reitero que puedo dar fe de que esta emergencia ha borrado cualquier tipo de especulación política partidaria electoral que puede haber en otros momentos, y que está bien que así sea, y aunque tengamos a veces diferencias de criterio sobre cuán duro o flexible hay que hacer en la interpretación de las normas de aislamiento, todos los gobernadores, todas las gobernadoras, los intendentes, las intendentas, están compartiendo este criterio de que el objetivo central es la protección de la vida de los argentinos y de la salud pública en general, y eso hace que se dispuso un bono que no fue solo para el personal de salud de la nación, sino para todas las provincias, que muchas provincias hicieron lo mismo con las fuerzas de seguridad, porque en esta salimos todos juntos o no. Sería mucho más trágico todavía los resultados. ¿Cuáles son las medidas posteriores para el 24 de mayo? Si empezara la nueva normalidad, si entrábamos en la etapa 5 hasta que no lo diga el presidente, no sabemos, ahí hay que volver a repensar los controles. Nosotros en esta etapa última, donde la ciudad y la provincia definieron la flexibilización de algunas actividades, aún estando en fase 3, reorganizamos los operativos de control en el ingreso y egreso de la ciudad para hacerlos más eficientes en las horas picos y relajar un poco en las horas donde hay menos tránsito, también para que nuestras fuerzas puedan descansar un poco, pero también para que esos operativos no generen los inconvenientes que nos contaba otro compañero en la zona norte, porque al principio se veía como se tardaba en los ingresos, pero todavía no hay nada previsto, porque falta que el presidente diga qué pasa a partir del próximo lunes en la Argentina, o si seguimos con la etapa del aislamiento focalizado, que entiendo que todavía hay provincias que tienen 4, 5, 6 casos, que hace 15 días que no tienen un caso, están en condiciones de empezar a pensar más actividades, y otras que no. Y no estoy pensando solo en ciudad y provincia de Buenos Aires, hay 5 o 6 provincias que todavía tienen que sostener fuertemente los mecanismos de control. Y además, las preguntas que ya me hicieron de los vuelos internacionales o de las fronteras, eso va a haber que mantenerlo, porque
sí, el transporte de carga puede ingresar, pero se hacen controles, no puede ingresar cualquiera y eso se va a mantener un tiempo largo. La nueva normalidad va a implicar eso, que el aislamiento no sea tan estricto, pero que hay nuevas pautas sociales, probablemente dejemos de compartir el mate, no nos saludemos con un beso, no sé cuándo nos vamos a dar la mano, vayamos con el tapaboca a la mayoría de los lugares, pero la posibilidad de disponer de nuestra libertad en el espacio público sea un poco mayor. El protocolo de seguridad en hospitales en los casos de internación de personas privadas de su libertad que vienen desde un penal enfermas por COVID-19. Cuando hay alguien enfermo de COVID hay un protocolo especial, vengan o no vengan de un lugar de encierro. Afortunadamente ha habido muy pocos casos y se atacaron desde el minuto 1, y hay un protocolo que tienen varias provincias y la fuerza y el sistema federal, pero persona con COVID positivo, sospechoso, ya se lo trata de una misma manera en todo el país, que es esto de tratar de aislarlos, se evalúa en esos casos cuáles son las condiciones de aislamiento que tiene esa persona, entonces a lo mejor si nos pasa a alguno de nosotros podamos hacer el aislamiento en nuestras casas a la espera de ese resultado, porque podemos garantizar que no vamos a estar en contacto con otras personas. En los barrios vulnerables eso no es posible, en un contexto de encierro eso tampoco es posible, entonces se disponen de lugares especiales para ese aislamiento que todavía es preventivo porque no dio positivo, pero es caso sospechoso, y los lugares para los que dan COVID positivo que no requieren internación, pues son todas circunstancias diferentes en relación a la respuesta que da el sistema de salud, pero que obligan al mismo tipo de aislamiento. Por suerte no todos los que dan positivo tienen que estar internados. Los que van a un lugar de internación, vengan de donde vengan, tienen la atención del sistema de salud y ese personal de salud tiene una enorme cantidad de sistemas de protección. En general, el personal de salud que se ha contagiado era porque no tenía la responsabilidad de atender COVID y alguna persona no dio cuenta de que tenía síntomas y se fue a atender de otra cosa y ahí se contagian COVID o en algún lugar común, pero los que atienden COVID tienen, lo habrán visto en la tele, tienen un uniforme que parecen astronautas, que tardan como media hora en ponérselo y otra media hora en sacárselo, tienen un montón de mecanismos de protección. Los que son COVID leves o sospechosos de COVID tienen que estar aislados, pero no en el sistema de salud, porque no tienen que hacer, como cuando nos engripamos fuerte, pero contagia más, esa es la diferencia. Entonces, para eso cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tiene diferentes estrategias, y obviamente si esta persona en situación de encierro es del ámbito federal o de alguna de las provincias, se resolverá en la jurisdicción que esté qué tratamiento se le da. Los accesos que no se pueden circular son leves o son sí o sí permiso. Ahí, Maxi, no me queda clara la pregunta. Es decir, en la mayoría de las provincias, y la Ciudad de Buenos Aires también, tienen más de un ingreso. Voy a dar un ejemplo. Mendoza y San Luis tienen 3. La 188 y la 7, me estoy olvidando la de más al sur, y ahora está habilitado solo la 7 para pasar. En la Ciudad de Buenos Aires también son como 110 ingresos y hay solamente 47 habilitados, pero siempre tiene que haber, por eso dije, a veces tuvimos diferencias de criterio, estamos todos de acuerdo en que el tránsito en el país tiene que estar permitido. ¿Para quiénes? Para los que están habilitados. ¿Quiénes están habilitados?
de carga y las actividades esenciales, que eran muy poquitas en el primer DNU y que de a poco se van permitiendo cada vez un poquito más. ¿Por qué la justicia, que es un servicio esencial, está funcionando a un 10%, protocolo de seguridad es otro poder? Me excedería. Claramente la educación también es un servicio esencial y se buscó alternativas a que no estemos todos aglomerados. Todavía creo yo la justicia tiene que darse un proceso de que no sea necesario ir y estar ahí, y el cara a cara, y entonces por eso la Corte, cada vez que el presidente decide prolongar el aislamiento social preventivo y obligatorio, entiende que tiene que haber un servicio mínimo de justicia. Ustedes saben mejor que yo que hay varios movimientos planteando que vuelvan, fundamentalmente no solo pensando en garantizar el derecho de acceso a justicia de la ciudadanía, sino también porque afecta a la carrera profesional de los abogados independientes, no tanto de quienes son judiciales. Así que ahí hay todo un reclamo que creo que los fueros los están evaluando de manera específica, porque en algunos este tipo de virtualidad no traería ningún problema, otros creen que sí, pero a su vez es otro poder y cada una de las provincias, de las justicias provinciales también podrían tomar otra decisión. Lo cierto es que para los que viven en la ciudad, si ustedes piensan en enero, que no hay escuelas, no hay justicia, claramente hay menos gente en la ciudad de Buenos Aires. Son dos actividades que generan mucho ir y venir de personas, y en el transporte público, que es lo que más nos está preocupando. Mientras se mantenga la distancia y las condiciones de higiene, como la circulación comunitaria no es tan alta, se podría habilitar más actividades, pero lo que no se puede es aglomerar personas en el transporte público, y eso hace que las actividades se rehabiliten a cuentagotas para evitar esa aglomeración. Entonces, por ahora, la justicia entiende que que con esta forma de funcionamiento está dando respuestas a los conflictos más urgentes que pueda haber en una sociedad. En Misiones los datos son buenos, positivos en relación al COVID. Esperen que se me fue la pregunta, perdón. Especialmente así. Sí, piensen que Catamarca y Formosa no tienen ningún caso. No es que hace días que no tienen ningún caso, desde el 3 de marzo que detectó el primero en la Argentina, hasta ahora no tienen ningún caso, por diferentes situaciones y también por el control y también por la propia lógica de funcionamiento de estas provincias. Así que por eso es importante que tomemos medidas de precaución. Es importante que entendamos que es un virus que se contagia de una manera que no conocíamos otros virus. Es importante que sepamos que tiene un nivel de mortalidad mayor a una gripe común, pero eso no nos puede ser ver al otro como un enemigo, ya sea porque es un trabajador de otro país, ya sea porque viene de una provincia de al lado que tiene 200 casos y yo tengo 4. Esas cosas no pueden pasar. Somos todas hombres y mujeres que por alguna razón estamos habilitados a transitar, que ese trabajador del transporte que se pasa horas arriba del camión es el que garantiza que nosotros podamos comer, que podamos bañarnos con shampoo, que si algún día, no sé, a mí se me rompió el aspirador y me compré una aspiradora que me la trajeron por correo,
y gracias a eso me trajeron la aspiradora. Entonces, eso lo tenemos que entender. No son enemigos. Hay que tomar medidas de precaución. Si tiene 37,5 más, por más que sea transportista, se lo para, se lo baja del camión, se le hace todo el protocolo sanitario. Si no, sigue, tiene que parar en alguna estación de servicio, tiene que cargar nafta o gas, y no hay que ser precavido, no significa tener tampoco un temor absoluto, porque ven en los países donde ya sufrieron, están volviendo también a una nueva normalidad. No le vamos de alguna manera a ganar a esto. No es el momento de cantar victoria, pero no, hasta ahora nunca ha habido ninguna situación de salud que fuera tan drástica. Lo que nosotros estamos buscando, lo dice el presidente todo el tiempo, y me permito repetirlo porque es así, es que pierdan la vida la menor cantidad de argentinos posible, sabiendo que muerte cero es imposible, de hecho estamos casi llegando a los 400, que haya la menor cantidad de contagios posibles, sabiendo que el contagio cero es imposible, que haya la mayor cantidad de recuperados, eso es muy bueno, tenemos una alta tasa de recuperación en comparación con otros países, pero que estos objetivos no pueden hacernos perder nuestra empatía con el prójimo. Entonces, son medidas de control, son medidas de protección, pero no estamos en un estado de sitio, como en algún momento se pensó. ¿Qué impacto va a tener? Sí. Silvia, te habla Néstor. Mira, has sido divina. Contestaste todo, acá no hay filtro, acá no hay nada. Pero inclusive contestaste no con respecto a tu charla, ni siquiera a tu esfera de actuación. Contestaste cualquier pregunta que se te hiciera y con toda buena voluntad, y muy bien la contestaste. Y yo creo que es importante que todos sepan esto, que acá realmente se les trató de contestar a todo el mundo, pero sigue habiendo preguntas. Yo no sé si todavía vale la pena que sigamos. Sí, seguramente vale la pena, pero no vamos a terminar nunca. Así que te doy la opción de que quieras contestar alguna más y realmente te vuelvo a agradecer porque muchas que no tenían nada que ver con tu esfera de actuación perfectamente. Y yo te digo sinceramente que la gente está ansiosa porque en nuestro aislamiento hay gente que pregunta, bueno, ¿cuándo va a terminar? Y eso no lo podés saber, ni siquiera creo que lo sepa el Ejecutivo, todavía lo decidirá a fin de esta semana. Es muy difícil considerar esas cosas, pero siempre tiene derecho a preguntar. Y bueno, en resumidas cuentas, yo te quiero agradecer mucho todo lo que hiciste. Hay una con respecto a las comunidades originarias, si querés contestar, pero siguen y siguen las preguntas. Siguen y siguen. Yo voy a tomar esta propuesta de Néstor de ir cerrando, voy a contestar la de las comunidades originarias, y voy a dejar para el final una que preguntaron y que es nota de color, como dice Cristina, que es lo de la elefanta. Así nos vamos con un dato lindo que tuvimos en el comando. Bueno, tuve la posibilidad. Hablando de la elefanta, se llama Mara. Las maras son de la Patagonia. Hablaste también de Chubut. Chubut tuvo 4 casos únicamente, por eso que están con tanto temor, actuando tan fuertemente, porque no quieren tenerlo, porque realmente es como si el virus no hubiera pasado por la provincia, de estilo, digamos, Catamarca o Formosa. Es decir, prácticamente son provincias que se abroquelan un poco con esa cuestión de la seguridad. Bueno, yo creo que vamos saliendo, hay varias otras provincias que ahora se van abriendo sus actividades porque justamente no han tenido casos últimamente. Y esto va a ser así, geográficamente, ¿no? Bueno, te dejo seguir contestando. Simplemente en el caso de Chubut y de la mayoría de las provincias que tienen poquitos, que tienen menos de 10 casos desde que empezó, hasta ahora son todos importados, es decir, toda gente que vino de afuera trajo el virus, como se aisló, por eso no hay circulación comunitaria hace tiempo.
Así que más allá de que a veces tenemos diferencias de criterio, entiendo por qué las provincias plantean los que plantean. En relación a las comunidades originarias, nosotros desde el día 1 de la gestión, la ministra Frederick definió que esta era una cuestión que el Ministerio de Seguridad debía tener un abordaje completamente diferente al que había llevado adelante el gobierno anterior. Para nosotros no solamente es necesario que el Estado Nacional y los estados provinciales cumplan con los derechos reconocidos constitucionalmente, sino que en el caso de que estas situaciones de incumplimiento generen algún conflicto, la respuesta no puede ser la construcción de un enemigo interno, sino que debe ser fundamentalmente el diálogo entre las partes, incluido el Ministerio de Seguridad. Y así formamos una mesa de resolución alternativas de conflictos territoriales con los pueblos originarios, en el que participa el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentables, porque de allí depende Parques Nacionales, entonces participa fundamentalmente Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Veníamos trabajando, si bien hay comunidades, como yo les dije, en todas las provincias, y a veces hay conflictos en muchas provincias. Hoy se supo de una gestión muy importante que hizo el gobernador del Chaco, Capitanich, con una comunidad wichí. Es un conflicto eminentemente provincial, pero hoy se pudo resolver con una metodología similar a la de la mesa federal, pero los conflictos en Chubut y en Río Negro, por lo que había ocurrido durante la gestión anterior, los casos de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado, tenían como un especial interés. Pero después vino la pandemia y no se podían hacer reuniones y como que quedó un poco latente. Sin embargo, había dos comunidades, la Buenuleo, que fue por la cual fuimos a Bariloche, y la comunidad que está en Mascardi, las comunidades que están en Mascardi, tienen algunas situaciones de violencia, así que estamos retomando este mecanismo de trabajo en el que participan todas estas áreas que les mencioné, y vía videoconferencias participan representantes de las comunidades. En Río Negro está la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, y el Consejo para el Desarrollo Indígena, que es un área más institucional que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia. Tratamos de retomar ese trabajo que lo entendemos como muy territorial, porque hay que ir a hablar con las partes, reconstruir las confianzas, porque hay intereses cruzados, historias, pero que para nosotros es importante poder mostrar que hay un paradigma diferente en materia de seguridad, con una concepción integral que nos permitan que todas y todos se sientan protegidas, y que los conflictos que pueda haber, fundamentalmente en torno a la propiedad de la tierra, se deben resolver en el ámbito jurisdiccional de derecho indígena, porque así la Constitución, pero finalmente es la justicia la que resuelve. En el caso por el cual fuimos, que es una comunidad menos conocida, porque es chiquita, Buenuleo, la justicia provincial y la justicia federal se declararon incompetentes, así que bueno, ahora seguramente va a resolver la Corte, con los plazos que eso tiene. A veces obviamente una pregunta que hacían sobre el funcionamiento de la justicia nos complica y sostiene en el tiempo conflictos que podrían resolverse en menor tiempo, pero bueno, queremos acompañar desde el Ministerio de Seguridad de la Nación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a Parques Nacionales para que estos conflictos se resuelvan de la forma más democrática posible y menos violenta. Y como les dije, bueno, sí, estábamos en el comando y estas cuestiones, y si una provincia no me deja pasar, y la otra, y vienen los transportistas, y tiene todas esas cosas que les conté que tuvimos que resolver y que seguimos resolviendo día a día, y un día nos llaman en el comando, además de las 4 fuerzas federales y
y los funcionarios políticos, hay un representante de la policía de la ciudad, y la ciudad nos dice, bueno, tenemos que transportar sí o sí a una elefanta a Brasil. Yo dije, nos van a matar, pero la verdad es que no, tenía todos los papeles, le hicieron más estudios que a cualquiera de nosotros en toda la vida. El día que se fue yo estaba en Bariloche, ni siquiera pude ir a eso, que hubiera sido como un dato de color, no lo hubiera hecho porque tratamos de verdad de dar ejemplo de que no estamos por la calle haciendo cualquier cosa, pero fue lo más divertido, y los 3 gobiernos por los cuales pasó, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, se mostraron completamente colaborativos en facilitar el transporte de la elefanta, y llegó en el tiempo previsto, está en Brasil, y vemos por las redes sociales que ya tiene una amiga elefanta, así que Mara está bien, y es una de las cosas lindas que nos pasó en este contexto donde en general le tenemos que decir a la gente, no, vos no podés ir a tal lugar. Así que de nuevo, Néstor, gracias, Chicho, a todos los amigos y amigas, a los que están en el interior. Si alguno me lo quieren mandar por mail, con tiempo voy contestando, porque es voluntad también del gobierno nacional que se conozca lo que se hace. Algunas preguntas eran muy específicas de salud, pero en términos generales quienes estamos en el comando conocemos de estos protocolos porque son preguntas que nos surgen permanentemente, o algunas tuvimos que participar en la elaboración desde el punto de vista de la seguridad, porque a veces se proponen cosas que están muy lindo para un territorio chico, pero cuando pensamos en Argentina hay que ser más concretos. Entonces, bueno, ahí hicimos algún aporte para que sea posible controlar ese protocolo sanitario que en algún momento se dispuso. Así que, de nuevo, muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron escuchando. Bueno, gracias a vos. Muchas, pero muchas gracias. Inclusive una pregunta sobre la justicia. Te aclaro que el que te la hizo, el doctor Baltusi, es doctor en Derecho de la Universidad en España, en Madrid. Ahí los mandó el proceso a que se especializaran. Esto es irónico, te lo digo. Pobrecito estuvo exilado. Pero el tema de la justicia preocupa, como preocupa en distintas esferas, pero es un poder. Y es un poder que estamos deseando de que, por favor, trabaje más en lo posible. Así como se está haciendo en el Ejecutivo, que realmente es un ejemplo en ese aspecto. Porque ustedes y todos los funcionarios que están trabajando lo están haciendo arriesgándose también. Todos sabemos que el contagio es terrible. Bueno, en definitiva, la comunicación nos ha permitido esta hermosa charla y de alguna manera que la gente pueda tener conciencia de lo que estamos pasando en distintos planos. Gracias de vuelta, Silvia. Gracias a ustedes. Vamos a Buenas tardes.